Bueno, quiero inaugurar un espacio distinto, ¿sí? Donde no haya tanta estructura, donde quizás hablemos de cosas que nos están pasando de una manera más transparente y que no tengan tanto que ver con consejos, con career design, sino quizás con el proceso que estás viviendo. Y para inaugurar este espacio, quiero hablar de algo que me preguntan mucho, em, y es ¿y por qué renunciaste? ¿Sí? Y empezar como desde el principio, porque yo a veces digo en los posteos que fue como una renuncia impulsiva, como un salto de un momento a otro, y quizás a grandes rasgos se sintió así, pero si tengo que pensarlo y hacerle doble clic, a veces pienso que no fue tan impulsivo, que yo venía desde, si bien renuncié en diciembre de 2019, desde algunos años como en un proceso de conocerme, de hacer cambios, un proceso que no arrancó simplemente porque sí, sino porque creo que en 2010, cuando nació mi hijo, eh, sentí como que tenía que ser mi mejor versión, ¿no? Hay algo que dijo Maricho Seitún, que es que nuestros hijos no aprenden de lo que le decimos, sino del ejemplo que nosotros les damos. Y yo en ese punto caí y dije, no sé si soy un ejemplo de todo lo que me gustaría que mi hijo aprenda de mí. Entonces, con esa visión en mano, fue que empecé a trabajar en mí misma, a conocerme más, a sentirme muy incómoda en ciertos lugares y aceptar que me sentía incómoda en ciertos lugares, a buscar respuestas distintas, a empezar como todo un proceso de autoconocimiento. Y en 2017 hice el programa PC1 de protagonista de cambio que me cambió absolutamente la vida. Yo venía de estar muy enojada, de estar muy en víctima, de sentirme que el trabajo, todo el mundo estaba en mi contra y que cuando no me elegían para un proyecto era personal y por qué no me elegían y enojarme. Y cuando me elegían para un proyecto era por qué me eligen siempre a mí, por qué siempre me toca a mí. Y cuando iba a presentar los proyectos, cuando a alguien algo no le gustaba, me lo tomaba personal también, y era porque no entienden nada, porque tengo que discutírselos, porque nunca me dan la razón, y cuando no me cambiaban nada era porque no me tomaban en serio. Entonces, básicamente estaba como en un lugar de víctima, donde todo me venía mal, donde todo me generaba inconformidad, donde en todos los lugares yo me sentía atacada y realmente no era solamente muy difícil trabajar conmigo, era muy difícil para mí convivir conmigo misma. Yo sentía que estaba en un punto de hartazgo. Y de la nada, porque honestamente a veces las herramientas cuando no las buscamos, yo siento que la vida te las trae, llegó a la compañía este curso, este programa, PC1, eh, donde aprendí muchas cuestiones quizás básicas para muchas personas pero que iban en contra de todo lo que yo había aprendido en mi vida. ¿No? De que no hay una verdad absoluta, de que cada uno tiene su mirada, su forma de ver el mundo, y quizás lo digo y parece tan básico y ah, tan lineal o tan normal para todo el mundo, pero para mí no lo era. Yo había crecido en una familia donde lo que decía mi papá era la verdad absoluta y bueno, no importa, quizás creencias que había tomado de mi vida y que había llevado durante 27 años y que quizás hoy me estaban doliendo y quizás no me dejaban avanzar. Entonces por eso PS1 fue tan importante en mi vida, porque fue como empezar a vivir desde otro lugar, empezar a ver la vida desde otro lugar. Y me costaba todo lo que había aprendido en ese curso poder llevarlo a la vida misma. Entonces ahí fue cuando, después de seguir buscando herramientas como para seguir mejorando o llevando esta nueva mirada a mi vida, es que elegí hacer la escuela de coaching. Yo sentía que quizás la escuela de coaching me iba a permitir a mí llevar todas estas herramientas al día a día y poder como vivir la vida que yo quería.
Entonces así arranqué en 2019 la escuela de coaching, con esa, con esa búsqueda de sentirme mejor en mi día a día. Ya con PC1 en 2017 yo ya había cambiado un montón de cosas. Mismo la persona que había dado el curso decía que lo frenaban, porque dio varias ediciones dentro de la compañía, lo frenaban dentro de la compañía y decían, ¿qué le hiciste a Clara? ¿Qué pasó? Y en realidad no es que nada a mi alrededor había cambiado, yo había cambiado, la forma de verme, la forma de esperar de los otros, mis expectativas. Todo en mí había cambiado y todo se hacía tanto más liviano, tanto más fácil. Realmente fue un cambio de vida y quería como que mi vida se siguiera alivianando y ahí fue donde arranqué la escuela de coaching. Y, y de nuevo, la escuela de coaching me trajo también muchas herramientas, muchas cuestiones, mucha conexión conmigo misma, pero en mitad de 2019, transitando la escuela, fue ahí donde me di cuenta que había algo más que romper, ¿no? Más que creencias de toda mi vida que quizás había trabajado en todo este tiempo. Me acuerdo de estar en una actividad, en uno de los retiros, era el mes de agosto, estábamos al aire libre y había un slack. Un slack es como una cinta que se ata a 1 metro, ponele del piso, entre un árbol y otro árbol, y el objetivo era caminar, no sé, eran 2 metros, 3 metros, la verdad que no lo recuerdo, no era mucha distancia, capaz que 3 metros es mucho, 2 metros, acompañada de tu equipo de trabajo, pero ir de una punta del árbol al otro. Entonces yo veía que mis compañeros se subían y que, si bien se veía tensa en un momento esta soga, cuando te subías se empezaba a mover. Entonces, antes de subirte, vos te tenías que poner un objetivo y después hacer una reflexión con respecto a ese objetivo. Entonces, antes de subirme, me dicen cuál es tu objetivo y le digo, bueno, mi objetivo es animarme porque veo que se mueve mucho, que es incómodo, que da ganas de bajarse, de que puede ser peligroso hasta en un cierto punto perder el equilibrio. Entonces, em, mi objetivo es animarme a subirme. Y me subí. Y empecé a dar los primeros pasos y si bien estaba agarrada de personas de mi equipo que me sostenían, cuando llegamos a la mitad se puso realmente muy incómodo, muy riesgoso y dije, bueno, acá me bajo. Entonces cuando me bajo, la coach me dice, bueno, cumpliste tu objetivo, te animaste, sí, y te bajaste cuando se sintió muy incómodo, sí. Y me dijo, ¿en qué otras situaciones de tu vida te sentís muy incómoda pero no te bajás? Yo me acuerdo que en ese momento, no sé, no me acuerdo de haberlo sentido, de haberlo pensado, sino de simplemente decir en mi trabajo y ponerme a llorar. Me emociona, ¿entendés? Me emociona porque hasta ese punto yo no lo había sentido o no recuerdo en este momento haberlo sentido tan incómodo. Pero fue un punto donde me cayó como una ficha enorme. Me cayó una ficha enorme y es como que mi trabajo no es más mi lugar. Mi trabajo que desde los 22 años yo estaba ahí. Yo estaba teniendo en ese momento 39, estaba por cumplir. Me había sostenido, me había dado, yo sentía que me había dado todo. Me había acompañado durante mi embarazo, me había dado la oportunidad de independizarme, de vivir afuera, de trabajar afuera, de comprarme todo lo que tenía. De golpe era un lugar demasiado incómodo para mí y que me caiga esa ficha fue como, wow, what the fuck, ¿no? Este no es más mi lugar. Y durante ese fin de semana seguimos trabajando los miedos y yo tenía miedo a soltar lo que me daba de comer, a no poder sostenerme sin ese lugar, a perder mi estatus, ¿sí? Yo me acuerdo que a tener que cambiar a mi hijo de colegio, que para mí era súper importante, porque no quería que mi elección, yo soy madre soltera, cambiara la vida de mi hijo. O sea, podía cambiar la mía, pero no estaba dispuesta a que cambiara la comodidad eh, y la vida de mi hijo. Entonces, eso era mi mayor miedo. Yo sentía que cambiarlo de colegio era como el límite.
Era un límite que no estaba dispuesta a pasar. Em, pero al mismo tiempo sentía que del otro lado de esa incomodidad, de ese salto, estaba la posibilidad de como sentirme libre, como soltar un lugar en el que ya no encajaba, que me quedaba chico, como que estaba harta de hacer el esfuerzo de encajar, de no ser yo, de tener que aceptar un montón de reglas que ya no estaba dispuesta a soltar. Entonces, en el medio del retiro llamé a mi pareja en ese momento y le dije, el lunes voy a renunciar, no puedo trabajar más, eh, no sé qué voy a hacer, pero ya no es mi lugar. Eh, y me dijo, sí, dale. Entonces ese domingo había elecciones y fui a votar. Era agosto 2019. El gobierno que estaba perdió y eso generó mucha inestabilidad en los mercados, en el dólar, etcétera, que pasó, no sé, de 40 pesos a 85 pesos en un día. Y yo igual fui decidida a renunciar. Sentía como que no me iba a frenar. No, no me podía frenar la instabilidad de afuera porque ya estaba decidida y si no lo hacía ahora no lo hacía más. Y me acuerdo que fui a renunciar, me senté con mi jefa, que creo que estaba hace 2 semanas, pobre, y le dije, mirá, sé que hicieron una reestructuración hace un tiempo, sé que se viene otra fin de año, quiero que me pongas en la lista negra, no quiero estar más acá, pero tampoco me quiero ir renunciando, me quiero ir arreglando, así que, bueno, nada, poneme en la lista negra. Me dijo, bueno, déjame hablarlo, déjame ver qué pasa. Volvió por los pocos días, me dijo, Clary, no te puedo poner en una lista negra. Eso generaría que muchas personas se pregunten, ¿qué onda? Si Clara se va. Y yo decía, ¿cómo puede estar pasando esto? Yo pensé que me iban a decir, bueno, agarra tus cositas, andate, toma tu plata, chau. Y lo que me volvió la de la empresa era como que no. O sea, eso puede generar mucha inestabilidad en otros, pensar que vos estás en una lista negra. Y yo decía, wow, la verdad que nunca lo hubiese pensado. Pensaba que esta persona que siempre estaba en contra de todo, que siempre discutía por todo, que cuando no le cerraban las cosas levantaba la mano, era una incomodidad para la compañía y resultaba que no. Haciéndote un cuento largo, corto, me pasó mucho de eso. Empezar a darme cuenta de que el feedback que yo recibía de la compañía era, sos muy valiosa. Y yo no me sentía valiosa, la verdad. Yo me sentía un peso, yo no sentía que agregaba valor. Mi trabajo lo hacía tan de taquito, hace tanto tiempo, que sentía que ya cualquiera podía hacerlo, que lo que yo hacía no era tan valioso. Y cuando me fui, me ofrecieron un montón de posibilidades para quedarme, lo cual me hizo sentir valiosa. También hubo muchos compañeros que se acercaron a decirme, si vos no estás, ¿quién va a decir las cosas incómodas? ¿Quién va a decir lo que realmente todos pensamos si no nos animamos? Y para mí fue como, wow. Y adicionalmente, me fui con una indemnización súper generosa, como si hubiese renunciado, reconociéndome todos los años de trabajo, todos los años de trabajo y de una manera muy generosa por parte de la compañía. Entonces, realmente me sentí finalmente muy valorada. Em, Me terminé yendo en diciembre. Fueron muchos meses donde tenía muchas ganas de cerrar, de irme finalmente y de empezar este nuevo capítulo, pero al mismo tiempo no sabía qué quería hacer. Entonces empecé como procesos que no me daban respuestas y dije, bueno, nada, se va a ir acomodando solo. Me fui de viaje con mi familia, un viaje soñado. Y dije, el siguiente año, 2020, va a ser mi año para hacer un montón de cursos y un montón de cosas y poder descifrar lo que quería hacer. Y el año arrancamos con una pandemia. Yo sentía que marzo era el comienzo de año, que los chicos se iban al colegio y a los 10 días estaban todos metidos en casa. Pero igual empecé cursos, empecé programas, empecé diplomaturas, empecé un montón de cosas que había querido hacer y que finalmente tenía el tiempo y no me daban respuesta. No me daban la respuesta que yo estaba buscando. Y también me pasaba que a la noche me levantaba, como en el medio de la noche, pensando, se me va a acabar la plata,
y yo todavía no sé qué quiero hacer, y qué pasa si me equivoqué, y qué pasa si tengo que volver. Y todo esto me generaba como mucho abrume, mucha ansiedad, y buscaba más cursos para hacer, más libros para leer, más preguntas para hacerme, y cada vez me sentía como más perdida. Y en toda esa búsqueda llegó el coaching de carrera, como un coaching de carrera primero para mi pareja, que yo le dije, che, andate buscando qué querés hacer, porque en este momento de incertidumbre puede pasar que la compañía diga, bueno, hasta acá, y vos no sabés qué querés hacer. Y en esa búsqueda apareció esta posibilidad de, habiendo sido licenciada, habiéndome recibido de licenciada de recursos humanos y además ser coach ontológico, hacer esta certificación de coach de carrera. Lo tomé como un curso más que quizás me iba a abrir la puerta mismo para darme respuestas, pero también para poder ayudar a otros desde otro lugar, porque a mí el coaching personal no me gustaba y estaba intentando hacer una consultora de coaching para empresas con mis amigas y tampoco sentía que la empresa era mi lugar, entonces hice esta certificación. Y al hacerla sí, me di cuenta que era esto, que toda esta incertidumbre que yo estaba viviendo en esa búsqueda, esa falta de valoración que yo sentía en la compañía antes de renunciar, eh, tenía mucho que ver todo este proceso que yo estaba viviendo con lo que yo quería hacer. Entonces, realmente sentí que esta era la certificación que realmente necesitaba, solté un montón de otros cursos y otras cosas que ocupaban mi tiempo y la hice y la prioricé y, y me certifiqué lo antes que podía. Creo que fui una de las primeras. Y en febrero empecé a trabajar en este proyecto y en marzo lo lancé. Marzo 2021, donde las redes la gente casi no vendía, donde no se ofrecían tantos servicios. Entonces empecé a trabajar en ofrecer mi servicio y ya en marzo estaba trabajando con mi primer clienta, que para mí era como, me acuerdo, nombre, apellido, todo, su historia, absolutamente todo, y con la segunda y con la tercera y con la cuarta. Y me sentía súper realizada haciendo lo que hacía, súper realizada. Y ahí es donde me di cuenta que quizás podría haber hecho esta búsqueda mientras trabajaba y haber comenzado este proceso mientras trabajaba, porque en el comienzo de mi negocio seguía aprendiendo muchas cosas, seguía aprendiendo de la falta de confianza que tenía en mí misma y de trabajarla, y en enfrentar mis miedos y trabajarlo, porque cuando alguien me decía, oh, no, tengo miedo de no poder sostenerme económicamente, y yo decía, y yo hoy no me sostengo económicamente de esto, me sostiene mi espalda financiera. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Y cómo, y mismo en el trabajar con mis coaches, encontrar las herramientas para trabajar en mí misma. Y hoy hace 5 años que hago esto y me sigue generando muchísima realización. Y siento que si bien en un montón de momentos dudé y dije, ¿será por acá? ¿No será por acá? Me pongo a buscar trabajo en LinkedIn. eh, este es mi lugar, este es mi camino. Y tiene como un valor, una devolución, esto en mí tan grande, más allá, no sé cómo explicarlo, más allá de lo económico, que me llena, que me hace feliz y que siento que este es mi lugar, ¿no? Y que es un lugar donde puedo ayudar a un montón de personas. Y siento que este espacio también, capaz, tal vez, o quizás no, con esta cámara que no se ve tan nítida y este sonido que capaz no es tan bueno, puede acompañar a otras personas que se sienten de la misma manera y que se sientan identificadas con lo que me pasó a mí, o quizás no, no lo sé. Simplemente lo suelto ahí. Bueno, me encantaría que comentes cómo te sentís, si te gustó o no te gustó. Espero que haya otro espacio así y si te gustaría hablar de algo, coméntamelo. Soy Clara, tengo mi programa Career Design y esto es Career Talks. Nos vemos.